Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a No Toquen, estoy grabando. El día de hoy estamos pues estrenando un nuevo capítulo, estamos de manteles largos nuevamente. Cada capítulo vamos a estar pues estrenando algo, ¿no? Entonces en este caso será un nuevo capítulo y pues bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Ya extrañaba hacer este material. Realmente, como les comentaba al final del video del podcast pasado, realmente lo disfruté mucho. Este proyecto se me hace una idea demasiado buena y a lo mejor espero pues también que a ustedes les guste. Entonces, pues vamos a entrar un poco en materia del proyecto del día de hoy y arrancamos. Bienvenidos. Estoy grabando. Pues bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Eh, Tengo algunas cosas que contarles el día de hoy. Fíjense que descubrí algunos datos interesantes acerca de el equipo con el que estoy grabando. Esta computadora con la que estoy produciendo este material pues ya está viejona, ya tiene sus añitos. De hecho ya tuvo, pues le costó trabajo el hacer el episodio pasado, se me apagó algunas veces, pero tiene algo interesante que si ustedes pudieron darse cuenta en el capítulo anterior, cuando hacíamos, o hago más bien, cuando yo hago un silencio, se escucha como un ruido blanco de fondo. Pues resulta que mi computadora tiene un filo, si podríamos decirlo, un filo como de como de aluminio pulido que por ahí hace tierra la computadora. Entonces, cuando tengo la mano pegada al filo de la computadora, no se escucha el ruido blanco. De hecho, mire, vamos a hacer el experimento. Me voy a callar un rato. Ok, no se escucha nada, no se escucha nada. Pero ahora voy a separar la mano de la computadora y van a percibir este ruido blanco. Escuchen. ¿Ya ven? Con la mano puesta, sin la mano puesta. Es interesante, ¿no? Bueno, a mí se me hizo muy curioso porque yo decía, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer con ese ruido blanco de fondo, no? Intenté comprimir el audio para tratar de borrarle algunas frecuencias que fueran como del ruido, de la estática, pero de plano no funcionó. Entonces, eh, pues voy a tener que grabar todo el tiempo con la mano pegada al filito de la computadora. Pero bueno, como ya les comentaba el episodio pasado, este va a ser un podcast pues relacionado con el tema de la comida. Vamos a hablar un poco de ciudades de la República. Que sí, como ustedes vieron en el episodio pasado, dije muchas veces país en vez de ciudad. Y como yo les comenté, no soy un locutor, no soy experto, soy estudiante de gastronomía. Son los primeros episodios, esto va a estar pues un poco extraño, ¿no? Y realmente pues no me afecta, ¿no? No me afecta que sea un producto raro, sin mucha edición. Pero espero que lo disfruten, que se diviertan, que aprendan un poco. Ya saben que el objetivo principal de esto es entretenerlos. Si aprenden o no, pues no sería como un plus al final, ¿no? Si no aprenden nada, pues por lo menos se entretuvieron. Entonces, pues vamos a entrar en materia de lo que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, que es el estado más grande dentro de la República Mexicana, pero a pesar de que es
el estado más grande de la República Mexicana, es de los que menos está poblado. O bueno, realmente el porcentaje de población que tiene es muy bajo a lo que uno esperaría de una ciudad tan grande, ¿no? Este, pues Chihuahua es una ciudad que está al norte, pegada con el río Bravo, hace frontera con algunos estados de la República, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, Sonora, el, con Sonora, con Durango también. eh, Hace frontera, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, también con Coahuila y con Sinaloa. Estos son los estados que están a su alrededor, ¿no? Y bueno, el estado de Chihuahua tiene una de las cuestiones, eh, pues, más intrigantes. Bueno, no intrigantes, pero es el estado que básicamente tiene el mayor porcentaje de frontera con Estados Unidos. Tiene dentro de Chihuahua está, bueno, cruza el río Bravo, ¿no? Y pues bueno, es interesante. De hecho, el, el estado de Chihuahua tiene bueno, es uno de los principales productores de pues sí, de Producto Interno Bruto del país. Dado que en Chihuahua se basa, bueno, la economía de Chihuahua se basa en la minería y en el turismo, pero el turismo es como muy, muy en segundo plano. Realmente el protagonista de la economía de Chihuahua es la minería. De hecho, dentro de Chihuahua hay 60 minerías canadienses, que son las que básicamente proveen de ¿cómo se llama? Pues sí, de infraestructura, de dinero a este estado. Igualmente el negocio de las maquilas y de la fabricación, todo lo que es productos industriales, se produce aquí en Chihuahua, o bueno, la mayor parte de estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso como una referencia, este, yo supongo que muchos de ustedes ubican a Chumel Torres, que es como pues podríamos decirlo comediante, locutor, periodista de, de política, que él es originario de Chihuahua, y él antes de trabajar y dedicarse a todo el mundo de YouTube y de las redes sociales, él era ingeniero dentro de una maquila que se encargaba de producir catéteres en Chihuahua. Entonces realmente pues tiene mucha industria el estado, y pues por eso es uno de los que más dinero proveen a la ciudad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco los datos geográficos y todo, topográficos y bla 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 bla. Vamos a pasar a pues los temas gastronómicos de esta ciudad, ¿no? Chihuahua tiene, pues es parte de la franja ganadera de la República. Ellos tienen una gran variedad de productos vacunos y una muy buena calidad de carne. Dentro de sus platillos típicos de comida típica chihuahueña o chihuahuense, como se le diga, entra la carne asada, como estábamos hablando un poco el podcast pasado, que pues todos los países, ¿ves? Ya empezamos con lo de los países. Todas las ciudades de la frontera norte pues tienen una fuerte influencia ganadera vacuna, y pues Chihuahua no se queda atrás. Pues realmente se ha distinguido por su carne de excelente calidad, y pues como ya sabemos, dentro de toda la tradición y las costumbres del norte, una carne asada con familiares y amigos es una tradición muy arraigada, muy arraigada. Estaba yo viendo hace unas semanas un documental justamente sobre la carne asada,
en Netflix que pues habla de esto mismo, ¿no? Y te explican que la carne asada es una tradición que se debe de mantener dentro de familia y las familias por lo menos una vez a la semana intentan hacer una carne asada, ¿no? Es muy interesante cómo se divide toda la cuestión de la carne, toda la cuestión de la gastronomía, inclusive dentro de un mismo país, ¿no? Porque en estados, por ejemplo, del centro y del sur, el consumo de carne no es de carne de res, por lo menos no es tan común. O sea, por ejemplo, en el centro, en la Ciudad de México, el consumo de carne se basa mucho en el consumo de carne de cerdo y carne de pollo, que son las proteínas principales. Ya la res queda como en un tercer plano, es como la tercera proteína después del pescado. Y en este caso en el norte es al revés, o sea, el mayor consumo de carne es carne de res. También es cierto, en el norte la carne de res es mucho más más económica y eso también pues beneficia, ¿no? Cuando cuando ustedes vienen al centro de a la Ciudad de México, por ejemplo, y que van a pasar a un puesto de tacos, normalmente son tacos pues de carne de cerdo, ¿no? O sea, el, el suadero es de cerdito, la carne al pastor normalmente este, es carne de cerdo marinada, ¿no? No esperas que sea res, pero en el norte la carne de res es muy consumida. De hecho, la carne asada es uno de los manjares, pues por ponerlo así, es como el santo grial del norte, ¿no? Eh, También, pues estos compañeros, nuestros compatriotas de Chihuahua, tienen preparaciones como la comida Tex-Mex, ¿no? Con los burritos y con los hot dogs y toda esta fusión gastronómica. Pero dentro de la gastronomía tradicional o típica entran también preparaciones, por ejemplo, como los montados, ¿no? La preparación, pues es una tortilla de harina y ponerle un poco de frijoles refritos con una rebanada de queso asadero y pues se dobla a la mitad, se calienta y tan tan, ¿no? Como una quesadilla de frijoles con queso básicamente, pero en tortilla de harina, ¿no? Y esto es muy típico de Chihuahua. Si nunca han estado en Chihuahua, seguramente pues nunca habrán escuchado lo que es un montado, pero pues están pues es un plato típico de esta ciudad, ¿no? Normalmente se pueden pedir en taquerías o se preparan dentro de casa y pues realmente son interesantes. Es como hay un gastrónomo o un chef mejor dicho que en algún documental que yo vi decía que es importante que si vas a meterle, o sea, que mientras menos un buen plato o un buen guiso debe de ser sencillo, o sea, mientras menos productos o mientras menos sabores, mejor, porque o sea, la lengua, las papilas gustativas del ser humano no pueden distinguir más de 8 sabores a la vez. Entonces, ¿para qué mezclas millones de sabores, 100, o sea, diferentes ingredientes, si no los vas a poder apreciar bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta preparación es muy sencilla, ¿no? Básicamente sería la tortilla de harina, frijoles refritos, queso asadero y tan tan. Pero al ser tan sencillo, puedes apreciar bien los sabores de cada parte, ¿no? Todos sabemos que la tortilla de harina tiene un sabor muy característico, que los frijoles refritos, cuando son buenos frijoles refritos, tienen un sabor increíble, ¿no? Porque hay de frijoles refritos a frijoles refritos, ¿no? Por ejemplo, vayan a al puesto de garnachas de su confianza y pidan un sope,
¿no? Y el sope viene con una buena cantidad de frijoles y los frijoles de la señora, que lo más seguro sea la señora que les, o sea, la señora que vende normalmente es la señora que prepara. Los frijoles refritos de esa señora saben muy buenos. En cambio, vayan por ejemplo a los Biscuits Obregón o alguna o alguna cadena de comida de restaurantes y pidan una orden de frijoles refritos, o sea, no tienen punto de comparación. De hecho, tocando el ejemplo de los Biscuits Obregón, la verdad es que los frijoles refritos de los Biscuits Obregón son una monserga, son una porquería. Y luego te los dan secos, así ya con la costra bien formada de que ya están bien expuestos al viento y se están resecando bien cañón. Y todavía les ponen su quesito fresco y unos tostados. Pues realmente no son buenos, o sea, saben feo, no tienen, no tienen un sabor muy agradable y además la textura no es la adecuada. Y por si fuera poco, pues están secos, o sea, ya es material viejo, ¿no? Fíjense que durante una buena temporada estuve trabajando en un call center ahí en la colonia del Valle y teníamos un beneficio que era el servicio de comedor, ¿no? Entonces por 25 pesitos te daban tu comida, ¿no? Y bueno, ese comedor era manejado básicamente por Sanborns, o sea, no era un Sanborns, era un comedor que tenía básicamente preparaciones y cocineros del Sanborns, ¿no? Entonces, por 25 pesitos tú podías prepararte, pues tú podías comer, ¿no? Tenías la opción de comer 2 veces al día, desayuno y comida o comida y cena, ¿no? De acuerdo a tu turno. Y tenían una cosa que era muy curiosa, ¿no? Porque, digamos, el lunes había como guarnición frijoles de la olla, ¿no? El día martes había crema de frijol. El día miércoles había frijoles refritos. Y el día jueves y el día viernes había ya sea como sopecitos o tlacoyos o alguna preparación donde hubiera frijoles embarrados, ¿no? Entonces, estos güeyes lo que hacían era, hacían un montón de frijoles para toda la semana y conforme les iban quedando, pues iban sacando preparaciones distintas, ¿no? Eso era, obviamente ya para el viernes esos frijoles ya de frescos no tenían un carajo, ¿no? Estaban ya todos tiesos y feos. Y obviamente no tenían el mejor sabor del mundo, pero pues también por 25 pesos no puedes esperar mucho, ¿no? No puedes esperar que te den la mayor, la mayor calidad de alimentos, ¿no? Pero era curioso, era curioso. Y justamente todos en ese call center nos quejábamos pues de que no eran muy salubres, ¿no? En el comedor no tenían la mayor calidad en la preparación de sus alimentos y uno de los ejemplos más claros pues era eso, ¿no? Otro ejemplo era que el pan era, pues si ustedes han ido a comer al Sanborns eran esos bolillitos que te dan en una canasta, pero pues básicamente le surtían 2 veces a la semana, yo creo, ¿no? Porque el lunes el pan estaba bueno, pero para el miércoles ya estaban bien duros. Y el jueves volvían a tener pan suavecito y el sábado ya volvía a ser pan duro. Entonces estaba, estaban muy graciosos porque además ellos trabajaban de lunes a sábado, el domingo descansaban y, y ya, ¿no? Y el sábado ni siquiera trabajaban el día completo, trabajaban nada más durante el turno del desayuno y ya se iban. Y entonces pues era curioso, ¿no? Pero en este caso los frijoles pues deben de ser de buena calidad, chicos. O sea, todo lo que vayan a preparar debe de tener un buen sabor. O sea, si van a hacer frijoles refritos,
fríalos en manteca, pónganle cebollita, ajo, sazónenlos chido. Si no les quieren poner mucho a la preparación del frijol refrito, por lo menos ya cuando estén haciendo los frijoles en la olla, asegúrense de que estén bien sazonados. Luego saben a pura leguminosa, a puro almidón y no están chidos. La verdad es que no están chidos. Pero bueno, ya dejando de lado un poco los frijoles y los montados, Chihuahua tiene, como les comentaba, tiene varias preparaciones, varias riquezas gastronómica, ¿no? Y dentro de la gastronomía no solo entra la comida, sino también la bebida, ¿no? Y en este caso, Chihuahua es uno de los principales productores de sotol. ¿Qué es el sotol? Ustedes me preguntarán. Bueno, pues el sotol es una bebida alcohólica que se produce pues en varias partes del norte de la República, pero Chihuahua es uno de los más grandes productores. Como les comentaba, pues es uno de los estados más grandes, ¿no? Y pues este sotol es básicamente eh, un fermento, bueno, es un destilado que se produce por por el fermento de una hierba, de una planta que se cose al vapor y se deja fermentando con levadura de champaña. Una vez que se fermenta, esta se destila y pues tienes ya un sotol en toda en toda regla, ¿no? Hay algunos que aplican también un proceso de reposado en barrica para poderle dar otro tipo de sabor, pero el sotol pues normalmente es una vez que se fermenta y se destila, ya es sotol, ¿no? Uno de los sotoles más importantes o más conocidos dentro de la República Mexicana es el sotol Hacienda de Chihuahua. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de comprar el sotol, pues pruébenlo. Yo no he tenido la fortuna de probarlo, pero dicen que sabe muy bueno. Entonces, pues sí, pruébenlo, es muy interesante porque realmente uno pensaría que es como que pues es como un mezcal, ¿no? Pero no. Esta planta que yo les comento es una planta que sí es desértica, pero no es un maguey. Es como un arbusto de hojas muy delgadas, alargadas, y tiene forma como de si conocen el agave espadín, que es un agave que es que tiene vainas muy delgaditas pero muy alargadas, es muy parecido. O sea, es muy parecido, pero es otro tipo de planta. Entonces no se le podría considerar un mezcal porque no es de un agave. O, bueno, sí, no es de un agave o no es de un maguey, ¿no? Entonces, pues pues si tienen la oportunidad, pruébenlo. Debe de saber muy chido. Yo tan pronto como tenga dinero para poderlo probar, lo probaré. Y pues pues eso, o sea, realmente esto es importante, o sea, para todas las personas que llegaran a escuchar esto, que sean de otra, de otra nacionalidad, realmente el tequila no es el mejor, este, o sea, no es el mejor referente de bebidas alcohólicas de nuestro país. De hecho, hay, hay algunos estudios que comprueban que como el tequila, básicamente el tequila es un mezcal, ¿no? Pero este tiene la denominación de origen tequila porque se produce en Tequila, Jalisco, ¿no? Entonces, el tequila no tiene la misma denominación de origen del mezcal
y por lo mismo no sigue las mismas reglas de producción que el mezcal. De hecho, para que un mezcal se pueda considerar un mezcal, no debe de tener ningún azúcar añadido, ningún azúcar o ningún producto de otro origen. Básicamente, el azúcar que contiene el fermento es el azúcar que proviene del maguey. Si se le agrega otro tipo de azúcar, ya no es un mezcal. Pero el tequila puede tener azúcares añadidos. O sea, se le puede poner azúcar de caña, por ejemplo, para ayudar a la fermentación. Y esto hace que si no es un tequila de buena calidad, te pegue la cruda como no tienen una caraja idea. Este, yo he sufrido de crudas por tequila y créanme que es horrible. O sea, cosa que no pasa con el mezcal, por ejemplo, ¿no? El mezcal no deja cruda porque como no tiene un azúcar distinto al azúcar de su propia naturaleza, no causa una reacción más volátil o más fuerte con el alcohol, sino que pues tiene una destilación y una fermentación mucho más pura, y esto provoca que no te duela la cabeza después de tomarte 7 u 8 vasos de mezcal con refresco. Aunque también si ustedes le meten refresco es más azúcar, ¿no? Entonces, si van a tomar alcohol, yo les recomiendo que sea directo, derecho, sin refrescos, sin mixers, a menos que lo que quieran es ponerse una mega pedota, que sea barata y que aparte de todo, pues no les preocupe el que el día de mañana van a estar con una cruda de me lleva el demonio. O en su defecto, si es lo que van a hacer y no quieren pasar por el periodo de la cruda, tomen mucha agua antes de beber. O sea, sí, tómense sus 2 litros de agua para que no se deshidraten tanto y la cruda no les pegue, ¿no? Pero bueno, continuando con los platillos de Chihuahua, por ejemplo, otra preparación que también es muy del norte, después de la carne asada, es la discada, amigos. La discada, que es una preparación que se podría considerar aquí en el centro de la República como un alambre. Si ustedes han probado el alambre, que es así como el bistecito con pimiento morrón y que se le ponen tantitas especias y cebollita y jalapeños o chile serrano y un chingo de queso y un chingo de queso, pues básicamente es lo mismo. Es básicamente lo mismo, se le pone fiambre, o sea, se le pueden poner chorizo, se le puede poner jamón, se le puede poner carne, o sea, obviamente la base de la discada pues es la carne, ¿no? Es la carne de res. Y pues básicamente la discada es un platillo que ahora sí que para gustos colores. Y nuestros compañeros del norte hacen discadas de lo que quieran, de lo que se pueda. Para que se llame discada, el único requerimiento es que se prepare en un disco de arado. Por eso se llama discada. Entonces puede llevar chorizo, puede llevar jitomate, cebolla. Hay personas que le ponen cerveza, hay otros que le ponen tequila o sotol, ¿no? Para que amarre el sabor. Y bueno, como les digo, o sea, esto puede ser de lo que gusten y manden. Pero obviamente se deja en claro que la carne que va a predominar es la carne de res, la carne asada. Y pues este plato, como les comento, o sea, esto es muy popular en toda la parte norte del país. Por ejemplo, en Baja California hay estados en donde sus discadas son de mariscos. Hay partes en donde Baja California tiene discada de mariscos. Hay otros que de plano es pura carne de res. Hay otros que mezclan carne de res y carne de cerdo, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente la discada no tiene una receta
concreta, sino que es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con la paella. Para nosotros los mexicanos, para los que vivimos en países que no son España, la paella es la típica preparación de arroz amarillo con carne de cerdo, salchicha, jaiba, camarones, almejas, ¿no? Pero en España la paella es un plato que pues es completamente distinto. O sea, bueno, obviamente existe la paella que les estoy comentando, ¿no? Porque pues de algún lado tuvo que salir. Pero esa paella no es la paella valenciana tradicional. De hecho, si algún valenciano escucha o los escucha hablar de paella y ustedes le dicen que la paella que nosotros conocemos es paella, se encabronan, o sea, se ponen ya saben cómo son los españoles que se cagan en todo, me cago en la leche, me cago en tu puta madre, bla 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 bla, así, básicamente así, pero este tienen una cuestión porque como les comento, la paella valenciana es pues obviamente todos tienen una receta distinta, pero lo que nosotros conocemos como paella valenciana allá en España se conoce como paella mixta. Y es mixta porque tiene tanto mariscos como carne, ¿no? Allá en España hay paella que es únicamente de carne, hay paella que es únicamente de mariscos, hay carne que es paella que es únicamente hecha de fiambres, o sea, que puede tener morcilla, chorizo, todo ese tipo de embutidos, pues. Y inclusive hay gente que hace paella negra, ¿no? Y esta paella negra es, en vez de ponerle azafrán al arroz, lo que hacen es ponerle tinta de calamar. Entonces hacen toda una paella, pero con tinta de calamar. Entonces, de hecho, el origen de la discada y el origen de la paella es muy parecido, porque estos platillos son originarios de las zonas agrícolas, ¿no? De las personas que viven en el campo, que se dedican al arado y a sembrar la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la discada, una vez que pues llegaba la hora de la comida, pues los ganaderos no podían irse al Vips a comer, claramente, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era justamente calentaban un disco de arado y ahí preparaban carne o los mismos productos que habían en la huerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes eran ganaderos, pues obviamente tenían carne, pero si ustedes eran, eh, pues granjeros, obviamente lo que iban a tener más a su disposición era pues productos de huerta, ¿no? Entonces su discada era como más vegetariana, tenía menos productos cárnicos. Obviamente podían agregarle pollo, podían agregarle carne, pero iba a ser más rica en vegetales, ¿no? Y en este caso la paella tiene esa misma similitud. Esta se producía en las granjas, en los campos, y lo que hacían era hacerse de los productos que tenían a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, la alcachofa, los pimientos, los morrones, por ejemplo, la carne de animales de caza, o sea, podían ellos mismos matar un conejo en ese momento y aventarlo a la paella. Y se llama paella por la sartén en la que se prepara. O sea, realmente el nombre viene de la pailette, que es ese sartén amplio con paredes altas que tiene asas, que era muy, muy fácil de conseguir y de utilizar dentro de las granjas y dentro del campo. Nada más, o sea, hacían una hornilla muy, muy rudimentaria, podían inclusive nada más juntar la leña y poner unas cuantas piedras y poner la paillet encima y ahí preparar su comida, ¿no? Y entonces era comida de campo. Las zonas
de España que están pegadas a la costa, pues obviamente tenían acceso a los mariscos, entonces se le agregaban los mariscos a la paella, pero básicamente es el origen de estas preparaciones, es un origen humilde y que ahora con el tiempo se han vuelto preparaciones casi de culto, ¿no? Que la discada es un plato insignia de la cocina norteña y la paella pues es un plato insignia de la gastronomía española, ¿no? Y es muy curioso cómo dentro de diferentes poblados, de diferentes naciones, tenemos preparaciones tan similares, ¿no? Y pues bueno, pasando también a otro ámbito, por ejemplo, la machaca, ¿no? La machaca, que es también súper típica del norte, esta es una preparación de carne seca. Así como, así como en España, por ejemplo, tenemos el uso de la charcutería, ¿no? Que es el curado de las piernas de cerdo para hacer el jamón ibérico, para hacer el prosciutto, para hacer el jamón serrano. Pero en el norte lo que hacen es que esta carne se seca al sol y y ¿cómo se llama? Se deshebra. Entonces, la preparación más tradicional de esta machaca es pues obviamente la mexicana, ya saben, con su chilito, tomate y cebolla. Pero hay lugares en donde la carne bueno, la machaca se puede servir como botana, se le pone nada más tantito limón, salsa Maggi o salsa Valentina y se come así, ¿no? Y también se puede disfrutar, por ejemplo, con huevo, el típico machaca con huevo que conocemos todos. Y pues este es un plato muy conocido en el norte y además muy característico del norte porque algo que caracteriza a esta machaca es que se puede preparar de varias formas, puede durar diferente, o sea, puede durar mucho tiempo sin refrigeración y puede llevarse pues encima, o sea, para la gente que vivía en el campo, por ejemplo, la machaca era súper era un platillo muy, ¿cómo se diría? Muy versátil, ¿no? Porque podían llevarlo como una botana, como un refrigerio, agregarlo a la discada, por ejemplo, ¿no? En caso de. Y esto es pues porque como en el norte hace tanto calor, si no tienes un buen sistema de refrigeración, la carne no te dura, se echa a perder muy rápido. Hay que o consumirla al día o dejarla al sol secándose, que pierda toda la humedad para que no se eche a perder y pueda durar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que pasa en algunas regiones, por ejemplo, con el bacalao. El bacalao de Noruega se sala y se seca en sal para que dure todo el transporte a las ciudades, ¿no? Para donde se vaya a enviar. Y pues esta machaca pues es esto, es este mismo proceso de conservación, que es el reducir el porcentaje de agua para que pueda durar más, ¿no? Como hablábamos hace unos momentos de los montados, ¿no? Estábamos hablando de que los montados obviamente llevan frijol y llevan queso asadero. El queso asadero es una variedad de queso que se produce obviamente en Chihuahua, que es un queso, podríamos decirlo, es como un quesillo por decirlo de alguna manera, que se encuentra en forma de bola, es muy bueno para deshebrar, eh, obviamente gratina muy bien y tiene un sabor muy fresco, no tiene un sabor a un queso añejo, es un queso fresco, obviamente tiene un proceso de maduración, pero no es tan grande como el proceso de maduración de un manchego, por ejemplo, ¿no? Este es un producto artesanal, normalmente el principal productor en Chihuahua de este queso asadero es el municipio de Villa Ahumada, en Chihuahua, y pues es reconocido nacionalmente como parte de la comida típica de Chihuahua. Es un queso muy sabroso.
Y bueno, concluyendo algunos de estos eh, productos o platillos típicos de la región, en Chihuahua se da uno de los chiles frescos más populares dentro de nuestra república, que es el chile chilaca, que si ustedes buscan un chile chilaca de, de primera calidad, tienen que encontrarlo forzosamente en el municipio de Delicias. Es el origen del chilaca, básicamente. Es un chile que no es muy picoso, se usa como para rellenar, o sea, puedes usarlo, más bien ellos lo ocupan mucho en vez del chile poblano. Usan el chile chilaca para rellenarlo con queso o con frijoles, o pueden poner carne. Y también se usa mucho para los burritos, o sea, el chile relleno lo pueden meter dentro de un burrito, o igualmente a la preparación de la carne o del burrito en sí se le puede poner trozos de chile chilaca que combinan muy bien con estas preparaciones, ¿no? Pues las salsas de molcajete, las salsas o las rajas, por ejemplo, de chile chilaca son muy famosas allá. Eh, las rajas obviamente son con crema, queso, tomate y cebolla. Pues las típicas rajas con crema. Pero en vez de usar chile poblano como nosotros en el centro y sur de México usamos, se usa el chilaca. El chilaca se somete a un proceso de secado donde, de hecho, una vez que se seca en Estados Unidos, esta chilaca la conocen como chile California. Es básicamente el mismo chile, pero en Estados Unidos lo llaman chile California porque pues se produce en varias partes del norte, pero la región de Delicias principalmente es el principal productor de chilaca en México, ¿no? Y pues y pues sí, no es como les comento, no es muy picoso, es como pues como un serrano a lo mejor, aunque también hay de chiles a chiles, ¿no? O sea, también más bien debe de tener como el sabor como más como un chile poblano. Aunque hay chiles poblanos que también llegan a ser picosos, no son muy picosos, ¿no? Y el chilaca pues es este chile que también tiene este beneficio de que no es muy picoso, se puede rellenar, es muy versátil porque además es muy grueso y pues nada más se desvena y para adentro. Entonces, pues Chihuahua tiene un gran nivel de producción de chile, ¿no? Entonces, pues, como les comentaba el episodio pasado, realmente hay mucho que aprender de estas regiones. Realmente, si ustedes están interesados en conocer más, pues yo los invito a que investiguen. No hay mejor forma de aprender de la gastronomía de un país que investigando, probando y comiendo, básicamente. Entonces, pues les agradezco que hayan estado participando el día de hoy con nosotros. Ya saben que si ustedes tienen algún tipo de duda, comentario, quieren hacer este alguna explayación de sus ideas, pues son bienvenidas todas sus ideas y sus comentarios en la caja de abajo, en la caja de comentarios. Si les gustó este podcast, por favor denle una manita arriba, comenten y participen, compártanlo con sus conocidos si es que pues quieren brindarle un, un audio escucha más a este programa. Y pues sería todo por mi parte. Nuevamente les agradezco por participar y por estar con nosotros. Les reitero mi nombre, Felipe Iglesias, y que tengan una excelente tarde. Y aquí se acaba, no toquen, estoy grabando.